¿Qué te llevarías en un kit esencial de supervivencia existencial? Pues la visión interior, el conocimiento de uno mismo. Y para eso hay que explorar, hay que indagar en el inconsciente y sacarlo a la luz con la metacognición, con el conocimiento de cómo interpretamos la realidad desde nosotros mismos, desde nuestras acciones, desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos. Es conocer la forma que nosotros pilotamos a nuestro propio ser y así expandirlo. Esto lo vais a ver muy sencillo. Por ejemplo, yo lo voy a expandir con mi nombre. Yo soy Álvaro Cano Melchor. Y bueno, aquí tengo un esquemita de cómo a través de las iniciales de mi nombre vamos a explorar las emociones. Por ejemplo, la A es la armonía, la abundancia, la alegría, el amor. ¿Eso cómo se relaciona con el inconsciente? Pues a veces muchas personas tienen la necesidad de ayudar, de rescatar. Yo eso ya como lo tengo bien interiorizado y para mí ya es la gratitud, esa facilidad que yo tengo de poderlo expandir. Yo soy educador social y para mí es normal pues acompañar como guía, como maestro que muestra, como por ejemplo ahora, el cómo se hace. Entonces, digamos que esta emoción para mí está como resonando como con algo que ya lo tengo como muy integrado. Yo en mi ser soy más cristalino, soy más vibrante en que la evolución es posible, en que tenemos como un ADN de luz que va más allá de lo mundano. Entonces, para mí esto es muy sencillo. Entonces, continuaría con la C. La C de certeza, de confianza. Soy un ser muy creativo. ¿Y esto cómo se relaciona con el inconsciente? Pues que ese sometimiento, esa esclavitud que tienen muchas personas, de por ejemplo tener trabajo solo por dinero, de no tener que ir a otros sitios porque aquí hay más trabajo, vete a un sitio donde te guste y ahí encontrarás, explorarás ya no el trabajo, sino tu labor que vas a poder mostrar a las personas. Entonces, ahí digamos que ya no eres esclavo de nadie porque todos caminamos a la par, no hay ni mejores ni peores. Eso yo, por mi esencia, pues lo tengo muy integrado, ¿no? Tengo la certeza de que todos somos uno. Entonces continuaríamos expandiendo emociones. Ahora con la M de magnanimidad, de mente expandida, de tener la certeza de que tenemos una potencialidad, de que tenemos una esencia divina en el sentido de que somos sagrados, somos santos, somos completos. ¿Eso cómo se vincula con el inconsciente? Pues el no ser entendido, esa frustración de querer expresar y que te entiendan, pues yo ya la he como asimilado, lo he integrado de que no hace falta. Muchas personas no me pueden entender porque no han tenido la experiencia que yo he tenido. Entonces ese bagaje de conciencia experimental, ese aprendizaje, pues no lo pueden ver porque no han tenido la oportunidad de expandir su zona de confort. Ya no hay que estar saliendo de la zona de confort, simplemente es que esa zona que se va expandiendo estamos más en dicha, en goce, en disfrute. Entonces yo ya entiendo que no hace falta que me entiendan, capaz que tengo que hablar según la persona que me está escuchando para que ella, con su propia forma de entender su realidad, como que vaya escuchándose a ella misma en lo que yo hablo. Entonces, para mí eso es mi verdad y no la niego. O sea, no es ser altivo, es simplemente comprenderme, conocerme como yo soy y cómo transito los ambientes. Ahora voy a pasar a hablar de emociones como un poquito más densas. Esto se podría vincular con la alegría, con la creatividad, la motivación. Esto que yo pues me veo como muy suelto. Pero ahora sí conecto más con mi humano, con esos sentimientos de miedo, de rabia, de tristeza. Es como, wow, eso como humano lo sigo teniendo. Entonces, ¿cómo lo puedo expandir? Pues por ejemplo, vamos de nuevo a la A. La A es la aceptación, la autoestima, la apertura. Porque cuando hay situaciones más vinculadas, podríamos decir con el miedo, que en mi caso yo me considero que tengo como
una valentía interior, por eso soy Álvaro, al valor. Siempre cuando hay un miedo es como que es una oportunidad para mí de expandirme, ¿no? Y la valentía para mí es atreverme a ser. No puedo quedarme ahí resonando en el miedo porque no puedo ser así. Entonces, en mí he tenido tendencia al aislamiento. Entonces, ese aislamiento se vincula con el inconsciente, pues como algo más de sentirse, bueno, pues abandonado, descartado, incompleto, como por ejemplo, pues en una entrevista de trabajo o vas a exponer lo que tú estás haciendo en tus proyectos y no te entienden. Y entonces eso, pues otra vez hay que, wow, aflorarlo, sacarlo a la luz para abrir tu mente, decir que tú tienes autoestima, que tienes valía y entonces ese aislamiento pasarlo a la individualización. No me han aislado, sino que yo estoy en mí mismo expandiendo estas capacidades, expandiendo este autoconocimiento que me va a hacer posible que yo cuando vaya a otros ambientes pueda relacionarme porque me conozco, pueda estar con unas personas que están transitando ciertas dolencias porque yo ya puedo empatizar con ellas. ¿Por qué? Porque he estado en la isla del conocimiento del ser. Cuando uno indaga ahí, puede empatizar, puede conectar con otros seres que están en su percepción. No pueden salir de ellos mismos, igual que yo estoy en mí mismo. Pero ese conocer lo que es el humano me hace conectar con empatizar con otros humanos. Vamos con la C. La C podría conectarse más con lo que es la rabia y en mi caso la crítica. No es tanto como necesidad de control, porque soy como muy libre, pero sí que es como una tendencia al juicio, ¿no? Entonces, bueno, eso se expande con la comprensión, con la compasión, con el compromiso de mejora y se relaciona con el inconsciente, pues digamos con situaciones que hay más abuso, injusticia, atropello, como violación, pues yo ahí tengo que expandir esa crítica con el placer de estar en mí mismo. Tú cuando entiendes que cuando juzgas al otro te estás juzgando a ti mismo, entonces ya no hay crítica, porque si criticas al otro te estás criticando a ti mismo, pero si te amas, es decir, te aceptas y te liberas, eso lo tienes que ir expandiendo. Vamos con la M de metacognición. Entonces, entender que la tristeza, esa melancolía, que yo en mi caso a veces es como, ¿por qué el mundo es así? O se podría cambiar, una melancolía como un anhelo de, wow, hay algo más y ahora estoy transitando como algo más mundano cuando sé que hay algo mucho más expansivo. Por eso mi ser tiene tendencia como a viajar, como evadirse, ¿no? Conectar como con ese ADN de luz que es como, wow, esto no es para mí. Pero lo tengo que integrar en mi humano, porque no soy otra cosa que un simple humano. Entonces, ¿cómo se vincula eso con mi inconsciente como para que yo lo pueda sacar a la luz y liberarlo? Pues con el sentimiento de víctima, de indefensión, de que lo que dicen mucho de es lo que hay, pues no es lo que hay, porque podemos ser evolución. Entonces, ¿cómo evolucionamos? Pues con la metacognición, o sea, saber las capacidades que tenemos integradas, nuestra forma de aprender con lo racional, con lo intuitivo, todo está conectado. Pues entender eso, entender la misericordia, como expandir no ya el perdón, porque nosotros no necesitamos perdonar a nadie, sino como restituir esas situaciones. ¿Cómo? Pues con acciones constructivas o con nuestro poder de la imaginación, porque nuestro cerebro no diferencia si es real o ficción, entonces no hace falta perdonar, es como creo nuevas situaciones, como una goma de borrar del pasado o un lapicero del futuro, pero como todo es ahora, lo vivencio aquí. ¿Y cómo lo integro? Con los hábitos constructivos que voy haciendo. Entonces, yo ahí un poquito podríamos hablar también del misticismo, ¿no? Como un poquito más como el misterio de la vida que va más allá de la muerte y de la reproducción, sino simplemente entender como humanos cómo podemos, wow, ser como mucho más evolutivos. Entonces, recapitulando, esta armonía, certeza, magnanimidad
esa aceptación, ese compromiso, esa metacognición se vinculan con la alegría, con la creatividad, con la motivación. Y entonces esto mismo ayuda a que emociones más reprimidas todavía que quieren expandirse, como por ejemplo el aislamiento, yo lo pueda, solventar con la apertura. Cómo te puedes relacionar contigo mismo y por tanto con los demás y salir de ese aislamiento. La crítica, pues con la comprensión, comprender por qué estoy criticando eso, por qué están criticando estas personas, por qué están todavía en el juicio. Entonces tener compasión, pero entendida como la pasión, el entusiasmo, el ir más allá de lo limitado. La melancolía que se vincula con la tristeza, bueno, pues la expando con esa misericordia, con esa abundancia, con esa prosperidad en mí mismo. O sea, entender que hay algo más que el humano puede llegar a alcanzar. Entonces, todas estas codificaciones se resumen en que mis emociones pueden llegar a liberarse a través de la gratitud. O sea, el inconsciente conecta con la gratitud, el arquetipo de la gratitud, de la armonía. El inconsciente conecta con caminar a la par, o sea, la certeza de que somos uno. Entonces, siendo uno como humanidad, siendo hijos de la Madre Tierra, tenemos, igual que ella, que es un ser en evolución, en expansión, nosotros también. Somos como una hermandad individualmente juntos que en sinergia cooperamos y nos expandimos aprendiendo y mostrándonos el camino unos de otros. Lo de mi verdad, que no la niego, es como, ¿cómo puedo conectar con esa magnanimidad? Con ese cuando uno se conecta con uno mismo y es como, somos eternos, somos seres inconmensurables. Somos esa luz que mora en nuestras acciones cotidianas, pero desde la conciencia, no desde la inconsciencia. La individualización se vincula más con la aceptación. Aceptar que estamos en nosotros mismos, que no podemos salir de nosotros mismos, que aunque estemos acompañados de otras personas, inconscientemente no podemos salir de nosotros mismos. Aunque tengamos un consciente colectivo, siempre es nuestra propia visión. Ninguna persona puede ver la realidad de la misma forma que la ve cada persona. Siempre según lo que es nuestro sistema reticular de activación ascendente, o sea, nuestras prioridades, nuestras motivaciones, nuestra forma de interpretar el mundo, así vamos a percibir la realidad. Es como ver el firmamento y solamente ver como el color azul o empezar a ver puntitos de luz y esos puntitos de luz como destellitos se unen como en triángulos en geometría sagrada y entonces es entender que, somos parte de un todo, estamos como en un huevo cósmico todos aquí, pero individualmente nosotros somos como esos puntitos que hacen el todo. Pero los puntitos son, pura soberanía, pura independencia, pura libertad. Si te conoces y no estás siendo como parte de una masa colectiva que está ahí, porque aunque tengas esa individualidad, no eres capaz de pilotarla. Por eso es tan importante la visión interior, el autoconocimiento, la confianza, la metacognición que nos motiva en esa disciplina interior que no podemos dejar de expandirnos. Es como una pasión, un entusiasmo. Entonces continuamos con la evolución. O sea, ya no hay más que, saber que somos un ser que además de esas codificaciones tenemos una más, como una chispita de luz, una esencia concreta que resuena en nosotros. En mi caso, como soy Álvaro, al valor, pues ese sentimiento de autenticidad siempre es como hay que ser espontáneo, hay que ser auténtico, porque la autenticidad vibra mucho más que ese sentimiento limitado del amor. El amor de te quiero, ahora me gusta esto. No, es como, acéptate y sé auténtico y entonces encontrarás seres que en esa autenticidad puedas como complementarte. La conexión con uno mismo. Pasamos a cuando tú conectas con algo auténtico, con algo verdadero, sabiendo que la verdad se va expandiendo, la verdad es lo que te es útil,
Entonces, eso que te es útil lo vas soltando para agarrarte a nuevas realidades, a nuevas verdades. Y eso se conecta con el sentimiento de metafísica, ¿no? Hacer preguntas poderosas. Porque lo importante no es la respuesta, sino la metacognición, el saber que la pregunta te lleva a expandirte a nuevas realidades. Por eso es muy importante el no juicio, la no crítica. Porque cuando estás en el juicio, estás limitado. Cuando expandes con nuevas preguntas, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué a mí me resuena así? Pues entonces la pregunta te lleva a conocer tu propio universo. Entonces, en mi caso, pues esta previsión de tener el afán de expandirme, es como prevenir nuevas situaciones que yo puedo ir teniendo como más dominio de ellas, sabiendo que el dominio es simplemente fluir en ellas. Puedo tener más percepción interna, sabiendo que lo que vemos es la amalgama de todos los sentidos. Nosotros interpretamos la realidad fundamentalmente visual, porque mucha energía gastamos en los ojos en ver la supuesta realidad desde este paradigma. Pero nosotros, si cerramos los ojos, empezamos a comprender que vemos nuestro propio universo con la amalgama de todos los sentidos. Y así igualmente nuestro cerebro funciona por metáforas, por imágenes. Entonces, sabiendo eso, hay que cambiar la imagen, hay que cambiar la película que nos contamos con nuestro propio lenguaje. Entonces, a la hora, por ejemplo, de interpretar textos, nosotros no es importante lo que leemos, sino cómo lo integramos en lo que hacemos, cómo asimilamos esa nueva visión, no por lo que hemos leído, sino por lo que hemos conectado, por eso la conexión neuronal, la conexión entre conocimientos de personas. Entonces, de ahí llegamos a la prosperidad y a la providencia. Hablábamos de la A de abundancia. La abundancia es la riqueza interior, por ejemplo, la risa. Mucha gente se centra en el dinero cuando a lo mejor algo sencillo que está cargado de cariño, de atención, vale más que algo que solamente tiene un valor económico. Entonces, vamos a dar valor por aquello que nos enriquece a nosotros, como por ejemplo la sonrisa, como por ejemplo la respiración, por ejemplo también el lenguaje corporal que se expresa a través de nosotros y los hábitos que hacemos. Entonces esa abundancia, wow, pasa a ser prosperidad porque vas a ambientes que te hacen próspero, que te expanden y se conecta con la providencia, es confiar en la vida, que te sustenta simplemente por el hecho de vivir. Entonces, vamos más allá de un cuerpo, vamos más allá de unas emociones, de unos pensamientos, de un campo energético, de unos ambientes y simplemente formamos parte de esa totalidad, de esa vida en esencia que está conectada con la expansión del universo que somos. Entonces, este transformarte a través del inconsciente, conociendo tu inconsciente, esta percepción expandida de algo que es como un iceberg, la parte profunda, la vas calentando, la vas sacando a la luz y al final es el mismo agua en el que fluimos todos. Entonces, en mi caso, ese no ser percibido por el ambiente, no ser reconocido, ya se desdobla, ¿no? Es como que el agua que está sólida pasa a estado líquido, a estado gaseoso, en el que yo simplemente puedo ser lo que yo ya soy sin juicios, sin tener que sentir que me tengo que aislar para que la gente no me cuestione o no, ya simplemente, wow, estoy en la textura de la autenticidad, de la libertad de atreverme a ser con valentía. Entonces, esta validación interna, este sin mirar a quién, es porque yo pongo el foco, el orden en mí mismo. Y entonces cuando yo tengo, wow, esa visión amplia, puedo estar en diferentes planos. Puedo tener la visión del colibrí, también puedo tener la visión del águila, pero también puedo pasar al jaguar, a la pantera, al caballo, a todos los animales, porque este sin mirar a quién es en mí mismo que puedo transitar diferentes roles.
Entonces estos roles nos van haciendo libres. ¿Y cuándo eres libre? Cuando te conoces y cuando con los hábitos vas entrenando nuevas situaciones. Porque muchas personas, porque no han indagado en su propio inconsciente, funcionan como piezas de puzzle. Aquí está la C y conecta con una O. Y entonces voy buscando situaciones que van enganchando, porque su psiquismo necesita esas situaciones. Cuando tú puedes pasar de la A la C, a la M, a todas las letras, puedes ir conectando con diferentes personas, con diferentes ambientes y puedes ir teniendo la libertad, la soberanía de ser auténtico, con alegría, con creatividad, con motivación entendida como el entusiasmo, con la aceptación, compromiso, wow, todas estas cosas que he estado explicando, pero en resumen, es que ya es tiempo, ahora es el momento de que estas emociones, que pueden ser de una vibración más alta o una vibración más baja, entender que no hay ni vibración ni baja ni alta. Es que el humano está transitando aprendizajes. Entonces, cuando tienes una situación que conectas con esa emoción, no la dejes que se consolide en un estado emocional. Simplemente es como, wow, observa esa emoción y entiende que ya tienes la capacidad de transmutarla, de elevarla a algo superior. En este caso, lo que yo he comentado, ¿no? Fundamentalmente la armonía, la confianza interior y esta mente expandida de que podemos, wow, con los seres que nos relacionamos, incluso con la inteligencia artificial, tener como impulsos para expandir ya no nuestra mente extendida como ese arma, ¿no? El hombre cuando tenía el fuego ya no solamente era esta fisicalidad, sino es que sé que tengo fuego. Cuando tenía un arma, es que sé que tengo un arma. Ahora tenemos un teléfono, wow, sé, mi psiquismo, mi mente sabe que tengo ese potencial de intercomunicación, por ejemplo. Pues eso lo integro no como el humano que lo va a utilizar para su bien mundano, sino como el humano que lo puede transitar y trascender y pilotar desde su conciencia. Porque la inteligencia artificial se queda en el nivel de inteligencia, pero nosotros podemos sentir, podemos tener conciencia de nosotros mismos y en que, aunque algún momento la inteligencia artificial pueda tener conciencia de ella misma, no tendrá esta fisicalidad vinculada a la emoción, al pensamiento y al campo electromagnético que lo controla en sí misma. Entonces, ahora es una oportunidad de respirarnos y, wow, superarnos en esta evolución respirando universo. Vamos, que se puede.